Cafecito con la licenciada es una presentación de Ibereconomía, España en positivo, tu portal de noticias. Bella Glam, moda y accesorios para la mujer glam. Nutritienda Caracas, todo lo que necesitas para tu salud nutricional. Autoservicio Italia, con más de 60 años en Venezuela ofreciendo servicio para tu carro. Nutricionista Rosicela, porque invertir en nutrición es invertir en salud. Bienvenidos a un nuevo cafecito con la licenciada. Pronto llega abril y nosotros sabemos que a nivel mundial, el día 2 de abril, celebramos o recordamos el Día de la Concientización sobre el autismo o los trastornos del espectro autista TEA. Entonces, bueno, es un mundo muy particular, muy interesante, en donde hay mucha información y desinformación. Sabemos que cada día más estamos diagnosticando a estos niños, no sabemos si los casos están incrementando o es que ahora lo detectamos mejor y a tiempo y por eso los casos son como mayores a nivel mundial, no solamente en Venezuela. Entonces, ¿quién mejor que la doctora Maribel Guilarte, quien nos acompaña? Ella es pediatra y trabaja en esta maravillosa área del mundo TEA. Bienvenida, doctora, al programa y bueno, para compartir tanto conocimiento que usted sabe sobre este tema. Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad, un placer realmente. El placer es de nosotros, sé que muchos padres están esperando esta entrevista para conocer y ahondar mucho más sobre este tema, porque como decía anteriormente, hay mucha información y desinformación. Entonces, bueno, una vez que los padres reciben un diagnóstico o una sospecha de diagnóstico, se sienten en un maremoto de emociones, de incertidumbre, de expectativas y, bueno, muchas veces no caen en las manos profesionales o adecuadas y sufren mucho, tanto los niños como sus padres. Y es lo que queremos evitar. Queremos que de verdad tengan una información certera y bueno, no estén dando tumbos por allí, ¿no? Vamos a comenzar definiendo lo que es autismo, doctora, porque si alguien no conoce sobre el término o no tiene ningún familiar o nunca ha estado cerca de una persona con autismo, si escuchan la palabra, inmediatamente la asocian con una persona disfuncional, totalmente disociada del mundo, como apartado en una esquina. Y eso no es así. Entonces, para aquellas personas que, si nosotros queremos tener inclusión, ¿verdad?, de las personas con autismo, todos tenemos que conocer del tema. ¿A qué se le conoce como autismo, doctora? Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son congénitos, las personas nacen con esto. En el autismo, básicamente, vamos a tener dos criterios diagnósticos que son los que van a marcar sus características, que son deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, y lo otro son los intereses restringidos o actividades repetitivas en distintos contextos. Estas son las características de estas personas. Luego de ellos vamos a tener los niveles, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel va a estar clasificado según estos dos criterios diagnósticos que les mencioné y según el nivel de ayuda que ellos necesiten. El nivel 1 son los niñitos que menos ayuda necesitan o los adultos que menos ayuda necesitan y el nivel 3 son los que necesitan más ayuda. Esta palabra viene el origen de la palabra viene como que de contacto consigo mismo, porque por lo general el autismo son personas ensimismadas. Es la idea que todos tenemos, que son personas ensimismadas, solitarias, aisladas. Pero en realidad, cuando se hizo la nueva clasificación del DSM-5, se quitó la etiqueta de autismo y pasamos a definirlo como trastorno del espectro autista. Cuando hablamos de espectro, estamos hablando de que existe una gama inmensa de características, de tal manera de que no todos los autistas son iguales, uno no es igual a otro. Entonces ahí nos vamos transitando el camino de los niñitos que sí son aislados, solitarios, ensimismados, pero también transitamos el camino con los niñitos que son, pues bueno, pudiera decirse coloquialmente que son salidos desde el punto de vista
pues científicos se llaman, son los niñitos que no reconocen las claves sociales, que son estos niñitos que te acaban de conocer y ellos se te acercan, te saludan, te dan un beso, un abrazo, casi que se te montan en las piernas, te dicen que te quieren muchísimo y es la primera vez que tú los ves que tú dices, ya va, ¿qué está pasando aquí? Pues bueno, esa es una clara evidencia de que no reconoce las claves sociales. ¿Por qué? ¿Cómo es que debería ser? Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Guardar la distancia. No te puedo decir de entrada que te quiero mucho, que te amo y que me voy a sentar al lado tuyo. O sea, entonces esa es la nueva clasificación del espectro. Entonces todos transitan por distintas sintomatologías. Pues. Y precisamente de ahí es que hay que individualizarlos y de ahí es que las acciones con estos niñitos se van a individualizar. Qué bueno, doctora. Una duda que también tienen muchos los padres es cuando le dan el diagnóstico de síndrome de Asperger, porque anteriormente era como un diagnóstico diferencial, ahora creo que está dentro del espectro autista, pero no sabemos si lo catalogan como nivel 1 del espectro o sigue siendo como un diagnóstico aparte, porque a veces se sienten como un grupo aparte y ha creado como confusiones, conflictos, grupos aparte, pero creo que van de la mano, ¿no? Es, digamos, van de el la mismo mano. saco. Esa era una clasificación aparte, la del síndrome de Asperger, pero en realidad cuando se hizo esta nueva clasificación, entra dentro del trastorno del espectro autista. Por lo general, los Asperger son nivel 1, son personas que necesitan poca ayuda. Y ellos son muy, que bueno, es una característica que va un poco con todos los autistas, que es que ellos son muy enfocados, muy cuadrados, van muy al detalle y de ahí viene la eficiencia de ellos en cualquier actividad que ellos vayan a desarrollar. Pues son lo mejor de lo mejor en esa actividad porque son perfectamente estructurados. Sí, sí. Como siempre digo, hay que sacar, repotenciar pues, lo positivo que tengan cada uno de ellos y bueno, darle las herramientas para fortalecer pues, aquellas áreas en donde tienen algún tipo de déficit, ¿no? Siempre hay que acentuar lo positivo porque hay muchas cosas positivas dentro del trastorno del espectro autista. Ahora bien, Es que doctora, sí. no, y es que si a ver, vamos, todos tenemos características positivas y características negativas, todos tenemos debilidades y fortalezas, eso forma parte de la vida, Es eso así. no individualiza a nadie, todo eso es una característica del ser humano, entonces no hay por qué enfocarse en eso. De hecho, cualquier persona que sea neurotípica, que no pertenezca al espectro, si en realidad fija su vida en los defectos, en lo que las carencias, en lo que le hace falta, pues no va a avanzar en la vida, porque todos tenemos que enfocarnos en las fortalezas y las debilidades, tratar de convertirlas en fortalezas. Es así, es así. Doctora, una pregunta muy importante. Cuando generalmente son los padres, las madres, los papás, las abuelas, familiar que está más cercano del niño o la niña, los que detectan que el niño no está llevando un neurodesarrollo correcto o ven algo distinto en relación a otros niños. Entonces, eso es importante porque son los padres generalmente los primeros que le dan, digamos, esa inquietud o le expresan esa inquietud al pediatra, que es, digamos, el médico de primera línea en esa edad. ¿Qué o cuáles son los signos o síntomas que detecta o que puedes detectar de distinto en un niño menor de 2 años que pueda llamar la atención? ¿Por qué le pregunto esto? Porque sé que muchos padres en esas edades, pues en esos meses tan importantes, tienen sospecha, pero a veces tienen miedo de asistir al pediatra netamente para saber si el niño está dentro del espectro o no, y lo hacen pasar y pasan los años y pasan los años. Entonces, sería importante saber cuáles son esas características más comunes que pueden llamar la atención y para avisar a los padres, pues para que estén alerta de esos signos o síntomas. ¿Cuáles serían? Claro, bueno, cuando son menores de 1 año, por lo general, un bebé, uno le extiende los bracitos para cargarlo y él debe de responder estirando también sus bracitos para recibirlo. Los niñitos que
forman parte del espectro no hacen esto, ¿ok? Son los bebés a los cuales ya después de cierta edad uno les empieza a hablar y ellos le contestan a uno como que si uno le estuvieran llevando la conversación, guareando. Estos niñitos del trastorno del espectro autista no lo hacen. No tienen contacto visual. A los 2 meses empieza la sonrisa social. Ya ellos se sonríen o incluso lo ven a uno sonriéndose y ellos responden con una sonrisa. Estos niñitos no van a sonreírse, no tienen la sonrisa social, no te van a responder con la sonrisa. No les interesan los juguetes. Y si les interesa, si toman interés por algún juguete, por lo general son los juguetes que tienen ruedas, ¿ok? Las aspas de los ventiladores, las luces, los carros, y en los carros se van a enfocar en las ruedas, pero ellos no van a tener el interés de compartir su juguete con otro niño o de acercarse al cuidador o a la mamá, a la persona más cercana a ellos, para demostrárselo. Los otros casi siempre tienen retardo en el lenguaje. Son niños muy aislados y son niños que pueden llegar a los 2 años y aún no te hablan, no hablan claramente o no emiten palabras. Y muchas veces los papás piensan, no, fulanito, el tío tal, habló tarde. Eso es normal. No, eso no es normal. Algo está sucediendo ahí. Esas son como que las características más frecuentes que se presentan en los niñitos. Bueno, también otra característica es los berrinches. Estos niñitos hacen berrinches por cualquier cosa y es algo que es incontrolable. Por supuesto, aquí hay que hacer una aclaratoria. No todo berrinche significa que el niñito forma parte del espectro. O sea, ahí lo ideal es acudir al médico para que sea evaluado, porque también hay muchos niñitos que te hacen berrinche, pero en realidad no forman parte del espectro. Ellos tienen trastornos del sueño. Les cuesta muchísimo quedarse dormidos. La selectividad alimentaria, son muy, muy selectivos con los alimentos. Hay unos que casi que no les gusta comer absolutamente nada, o por ejemplo los aliños no los soportan, no los toleran, les molesta el ruido de la licuadora, el ruido del secador, cuando hay mucha bulla, la música muy, muy alta, cuando alguien habla por micrófono, eso los aturde, los molesta muchísimo. Y bueno, hay otros niñitos que hacen lo que se llaman las estereotipias, que es que, por ejemplo, esto, que es el aleteo o que se balancean hacia adelante y hacia atrás, que eso dentro del espectro es normal, ellos lo hacen para regularse y es un signo de alarma, porque ningún niñito tiene por qué aletear ni balancearse. Perfecto. Entonces, claro, yo creo que los padres, si detectan 1 o 2 o 3 de estos signos, ya puede llamar la atención, ¿no? Porque no creo que sea algo individual, o sea, solamente la falta de lenguaje o solamente el que falte, por ejemplo, el juego funcional, como usted decía, sino creo que es un conjunto de cosas que a lo mejor no las tiene todas, pero sí tiene varias y entonces llama la atención. Importante lo del lenguaje, porque eso sí lo escucho mucho, es que fulanito de tal o el primo o el hermano o alguien empezó a hablar a los 5, 6, 7 años. Vamos a decir la verdad, doctora. ¿A qué edad comienzan los niños neurotípicos a hablar? Para que los padres sepan que no es normal después de cierta edad. Bueno, cuando hablamos del lenguaje, cuando uno les pregunta a los papás a qué edad dijo sus primeras palabras, en realidad en pediatría uno siempre toma como las primeras palabras papá, mamá, y sí, a los 6 meses dijo papá, dijo mamá. Ok, a esa edad, es verdad, ellos pueden decir papá, 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 porque es algo casi que reflejo, pero no son palabras con intencionalidad. Por lo tanto, eso no se considera que es el inicio del lenguaje. Uno les pregunta, o sea, son palabras con intencionalidad, palabras bien elaboradas, que cuando tú las pronuncias sabes a qué te refieres. Cucharilla, pelota, cuchillo, y eso usualmente lo dicen los niñitos a los 2 años, eso es lo usual. Entre 1 año y medio y 2 años que ellos te digan esas palabras con intencionalidad. Ahí es donde estás tomando como que, ok, está iniciándose ya en el lenguaje y no hay un retardo.
Y lo otro es cuando unen dos significados. Por ejemplo, le dicen a la mamá, quiero tetero o quiero el tete, pues, dame agua, que eso también lo usual es que lo hagan a los 2 años. O sea, en el neurodesarrollo, esto es lo que se considera como pautas de primeras palabras y el unir dos significados. Si un niñito llega a los 4 años y él no tiene un lenguaje con intencionalidad, algo está pasando. Algo está pasando. Si un niñito llega a los 4 años y la mamá es la única persona que le entiende, algo está pasando, porque las mamás tienen esa capacidad realmente mágica de que si conocen tanto a su bebé que lo entienden, pero no, o sea, algo está pasando. Y los niñitos, cuando son bebés, esta parte temprana, realmente es una época de oro. Es una época de oro donde si ellos reciben las intervenciones adecuadas, pues pueden cambiar el pronóstico, pueden mejorar, pueden estar muchísimo mejor. Siempre el propósito tiene que ser encaminarlos hacia la independencia y la autonomía. Y mientras más temprano se haga esto, pues muchísimo mejor para los niñitos. De ahí la importancia que la conozcan los de Alá, acudan al médico para que en realidad van con un médico, con alguna persona y no se sienten que sus inquietudes fueron respondidas satisfactoriamente, pues busquen otra, porque en realidad el tiempo valioso de sus hijos lo están perdiendo en este cuento de que no son diagnosticados o de que no aceptan el diagnóstico, porque eso también ocurre en muchas oportunidades, que los papás no aceptan el diagnóstico. Y no lo aceptan no porque los papás sean malos y no los quieran aceptar, no lo aceptan porque por supuesto que eso es duro. Es duro porque la carga emocional, las expectativas, y en ese momento yo siempre pienso que los papás piensan muchas cosas, pues, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con la vida de ellos, qué tan independiente va a ser, qué es lo que va a suceder ahora, y bueno, se entra en el tema de en la negación, pero sí, en realidad lo ideal es aceptar el diagnóstico. Una vez una mamá me dijo en consulta una frase que pues yo la agarré para mí porque me parece que es tan cierta, y es que acepta el diagnóstico más no el pronóstico. Y eso es así, pues. Desde que si tú aceptas el diagnóstico y bueno, ok, esta es mi realidad, pero vamos hacia adelante, vamos con las terapias, pues bueno, el niñito puede mejorar. Y siempre trato de que tengan una mirada esperanzadora, con los pies en la tierra. O sea, el que es autista va a ser autista toda su vida. Eso es como que el que es alérgico va a ser alérgico toda su vida, realmente. No hay curas mágicas ni nada, pero sí hay opciones terapéuticas que lo pueden ayudar para que sea independiente y autónomo en la etapa adulta. Y el momento de instaurar todas esas terapias para transitar ese camino hacia ese es la infancia. Sí, perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos de qué se trata el autismo, sabemos cuáles son esos signos que podemos notar en los niños menores de 2 años que nos tiene que llamar la atención porque no son, digamos, característicos o normales, o el neurodesarrollo no está yendo por un camino que uno está esperando, entonces hay que consultar al médico, bueno, como la doctora que trabaja en esa área de TEA. Es importante eso también, ¿no? Que el médico que vayamos a consultar sepa del área, ¿no? Para poderlos guiar y que sea, aunque te duela el diagnóstico, ¿verdad? Uno siempre dice a los padres, aunque el diagnóstico sea muy fuerte, desagradable y no lo aceptes, pero actúa. Es decir, mientras vas elaborando ese luto azul, como lo llaman, ve actuando porque los primeros años son vitales. Allí estamos totalmente de acuerdo y ya sabemos que el lenguaje es clave, ¿okay? El lenguaje verbal y la intención comunicativa, porque también muchos terapeutas del lenguaje nos comentan que no es solamente la falta de la palabra, sino la intención de comunicarse, porque inclusive no señalan, ellos insisten mucho, que no solamente no conversan, no hablan o no dicen palabras, sino que también no señalan si, por ejemplo, necesitan algo, cosa que un niño neurotípico sí hace. Entonces son muchos detallitos que
pueden pasar por debajo de la mesa, pero las madres son muy intuitivas y saben muchas veces que algo está sucediendo y son las primeras que preguntan, ¿no? Otra de las preguntas de las mamis y que da, mucha preocupación, ¿no? Son los esquemas de vacunación tradicional que llevan los niños, sí es distinta, porque bueno, hay allí un sinfín de información, entonces algunos dicen que la vacuna pues, puede producir o detonar con el autismo, otros dicen que la vacunación pues, no puede ser el mismo esquema del niño tradicional porque pasa como ese mercurio más tiempo en el organismo, están más intoxicados, que el esquema de vacunación debería ser como, digamos, más distanciado una de otra. ¿Cómo se está manejando eso en TEA, los esquemas, por ejemplo, de vacunación tradicional? La evidencia científica dice que las vacunas no son las causantes del TEA y el esquema de vacunación no se modifica. Hace algún tiempo, pues sí, hubo el boom de que las vacunas, algunas sustancias que se utilizan en las vacunas para preservarlas en el tiempo, pero no, ahorita la evidencia científica dice que las vacunas no son las responsables del TEA y que pues no hay ninguna modificación con respecto al esquema de vacunación de un niño neurotípico. Entonces, en los mismos términos, digamos, el mismo esquema que un niño neurotípico. Perfecto. Y en cuanto a lo físico, a la salud, ¿qué diferencias hay entre un niño dentro del espectro autista y un niño que no está dentro del espectro? Porque, por ejemplo, con el síndrome de Down sabemos que pueden tener a lo mejor mayor predisposición a cardiopatías, a hipotiroidismo. ¿Qué sucede en el autismo en cuanto a la parte física? ¿Hay alguna diferencia, alguna predisposición diferente por la condición o no? No, la condición como tal no les va a dar ninguna predisposición hacia ninguna enfermedad, como por ejemplo en el síndrome de Down, que ellos tienen, son más frecuentes las cardiopatías, de verdad que no. Lo que sí es que ellos tienen algunas características como que ellos son hiperlaxos, o sea, son como que aguaditos, son elásticos, ¿ok? Y eso es una de las características de ellos, razón por la cual ellos deben de ir a terapia ocupacional, porque eso es algo que en terapia ocupacional se trabaja y se mejora. De resto, el examen físico como tal, ellos no se evidencian modificaciones a grandes rasgos, a menos que ellos tengan alguna otra comorbilidad, alguna otra patología que no necesariamente la van a tener. El examen físico es exactamente igual, no hay nada patognomónico como uno dice que los va a diferenciar de los demás. Sí, la evaluación de un niñito TEA cuando va a la consulta sí es diferente, es distinta por sus características. Y la diferencia va a estar en que a ellos hay que anticiparles todo lo que va a suceder. Usualmente les explico una vez que en el consultorio cuál es la dinámica, qué viene primero, qué viene después, porque eso además a ellos les genera ansiedad y el anticipárseles, pues ellos van a estar tranquilos. Por ejemplo, el tema del peso, cuando ya son mayores de 2 años que se montan en la balanza, el peso se mueve y eso los puede asustar. Entonces es explicarle, te vas a montar aquí, eso se puede mover, pero no va a ocurrir nada. Irles explicando cada parte del examen físico y también es un tema de como que irles dando la vuelta y ver cómo ellos van cediendo o no. Por ejemplo, en mi consultorio hay un área de juego inmensa, bellísima, que yo la adoro, porque eso te permite que el niñito entre ahí y él se dedica a jugar y tú puedes estar conversando con los papás el tiempo que necesites y el muchachito no va a estar encima que fastidiado porque se quiere ir. Ellos más bien lloran porque ellos no se quieren ir, porque están jugando. Y pues me ha tocado en muchas oportunidades, pues hacer el examen físico es en el área de juego, porque ellos no van a ser tan abiertos como los otros niñitos para dejarse ver los oídos, escuchar el corazón, entonces tienes que ir como que jugando. Y lo otro que los diferencia, pues bueno, son las alteraciones sensoriales. Estos niñitos tienen las alteraciones sensoriales, entonces son
unos que son los que uno llama hipo o hiper, que es que, bueno, en la piel tenemos los receptores para el calor, para el frío, y ellos hay unos que son muy sensibles, hay otros que son un poquito más, y en base a eso ellos van a aceptar que uno se les acerque o no se les acerque, porque ellos pueden sentir muchísimo más, que hay que depender también como con las características de ellos para poderlos evaluar. Pero decirte per se, o sea, todos los niñitos TEA van a desarrollar esto, no. A largo plazo, cuando ya llegan a la adolescencia y a la adultez, pues sí son niños, sí son personas que son tienen bastante predisposición al trastorno de ansiedad y a la depresión. Y viene dado también por sus propias características neurológicas. De tal manera que a grandes rasgos es eso. Bueno, qué bueno, es una buena noticia que no esté asociada pues ningún trastorno físico con la condición. Pues. Y bien, si por ejemplo asiste a su consulta los padres de un niño o una niña que sospechan que pueda estar dentro del espectro, ¿cuáles son los pasos? O sea, llegan a su consultorio, usted es su pediatra. Ahora, ¿cómo debe el padre manejar? O sea, desde que llega a la consulta, ¿cuáles son los pasos? Porque allí es donde está, digamos, la gran problemática. Saber cuáles son los pasos a seguir una vez que se sospecha o ya se tiene el diagnóstico. ¿Qué deben hacer los padres? Porque realmente muchos están pues desorientados en la información. Bueno, ante la sospecha, pues lo ideal es acudir donde su pediatra, ¿ok? Sí, en realidad no todo el mundo sabe de autismo. No todos los terapistas de lenguaje saben de autismo, no todos los terapistas ocupacionales saben de autismo, entonces lo ideal es ir donde alguien que sepa del tema, ¿ok? Y si inmediatamente no se sabe, pues tratar de pedir referencia. Siempre el pediatra debe ser pues la puerta de entrada y el pediatra es el que debe de guiar a ver si necesita la evaluación por el neuropediatra. Dentro de las especialidades médicas, pues pudiéramos decir que el neuropediatra es el que debería de saber un poco más de autismo que las otras especialidades. Sin embargo, en algunas oportunidades hay neuropediatras dedicados al autismo, pero también hay neuropediatras que no están dedicados al autismo, ¿ok? En el caso de que acudan a mi consulta, pues después que se hace la evaluación, de hecho, la evaluación que yo les hago en neurodesarrollo es una evaluación muy larga, son 2 horas la evaluación. La historia es totalmente diferente a la historia pediátrica porque hay varios antecedentes obstétricos y perinatales que son importantes, hay antecedentes familiares que dependiendo de cómo uno formule la pregunta, vas a obtener la información o no, porque, por ejemplo, en esa parte siempre te pasa que uno les pregunta, ¿hay antecedentes de autismo? Personas que hablaron tarde, no, todo el mundo es bien, todo es perfecto. Y cuando reformulas la pregunta en base a características, te dice, bueno, sí, el primito tal era así. E incluso en muchas oportunidades, cuando vas haciendo las preguntas, muchos papás se identifican como autistas. Y ahí te dicen, yo siempre sentí que era diferente, pero no entendía qué era lo que sucedía. Luego va a ser la evaluación conductual del niñito, la evaluación que se va haciendo mientras el niñito va jugando y el examen físico, lo que va a marcar la pauta de qué va a necesitar. Existe la pirámide del desarrollo. En la pirámide del desarrollo, en la base, está la terapia ocupacional, ¿ok? Casi siempre estos niñitos necesitan terapia ocupacional, empezar por ahí y un tiempo después es que deben de ir a terapia de lenguaje. Eso es un choque que tienen muchos los terapistas de lenguaje con los papás, porque no logran entender cómo es esto de que si mi hijo no habla bien, ¿por qué de una vez no me lo vas a atender en terapia de lenguaje? ¿Por qué me mandas a terapia ocupacional? Y no, realmente necesitan todo. El desarrollo va llevando una secuencia y esa secuencia no se puede saltar. O sea,
Lo normal es que se voltean los bebés, después que se voltean, después se sientan, luego se paran, después caminan, luego corren. Nunca se van a voltear y van a empezar a caminar. Eso es imposible, porque tiene que haber una secuencia. Y precisamente por esta secuencia es que es importante primero la terapia ocupacional. Cualquier terapista ocupacional los puede atender, sería lo ideal, pero no. Lo ideal es que los atiendan un terapista ocupacional con una certificación aparte que hacen ellos en integración sensorial. Eso es lo ideal, porque ahí es donde va a trabajar el terapista ocupacional. ¿Para qué? Para regular el niño, para lograr que todos estos estímulos que los perturban mucho, hay niñitos autistas que el ruido los perturba muchísimo y tienen que utilizar entonces audífonos. Hay niñitos autistas que la luz les perturba muchísimo y entonces tienen que utilizar lentes oscuros. Entonces, lo ideal es ir a la terapia ocupacional, como también hay niñitos que necesitan la terapia de lenguaje, pero son niñitos que están corriendo para un lado y para otro, no se quedan tranquilos. El terapista, el de lenguaje, no puede hacer nada, porque antes hay que regularlos. ¿Y quién los va a regular? El terapista ocupacional. Luego viene la terapia conductual. No todos van a necesitar todas las terapias y no para todos existe un orden específico. Cada niñito es individualizado y es diferente. La terapia conductual a mí me parece que es genial. Existen unos psicólogos que son psicólogos conductuales, son egresados de la universidad, así, con ese título, psicólogos conductuales. Los psicólogos conductuales a mí me parece que son geniales realmente, porque son ellos los que van a enseñar a los papás a tratar a los niñitos y a cómo, por ejemplo, los berrinches se los controla el psicólogo conductual y enseña a los papás a controlarlos, a qué van a hacer en la casa. Porque al final ellos están en la terapia 45 minutos, pero el resto del tiempo están en casa con papá y mamá. Entonces papá y mamá tienen que saber qué hacer para que todos vayan de la mano y el niñito se vaya encaminando. En los casos en los que las familias enfrentan problemas, dificultades, que no acepten el diagnóstico, pues existe la terapia familiar, que eso es dado por psicólogos también, y realmente es una herramienta maravillosa, porque al final siempre el propósito tiene que ser mantener la familia, la armonía familiar, mantenerse juntos y que todos logren funcionar en equipo y que el niño forme parte de ese equipo y que todos giren en torno a todos, no que la familia gire en torno al niñito autista, que es lo que ocurre muchas veces, y es lo que uno piensa, claro, va a girar así porque este es el que necesita más ayuda, sí, necesita más ayuda, pero están los otros hermanitos que también necesitan atención. Entonces, en terapia familiar, todo esto se aprende. Y lo otro que necesitan, que ya eso es un poquito más grande, todo va a depender de la edad y también de las comorbilidades, es la intervención psicopedagógica, porque hay veces que ellos necesitan, sobre todo si están acompañados de discapacidad intelectual, pues necesitan la ayuda con la psicopedagoga, o si tienen TEA con una comorbilidad de trastorno de déficit de atención, pues necesitan la ayuda de la psicopedagoga. ¿Para qué? Para que vayan progresando académicamente y vayan pasando de grado y puedan llegar a desarrollar después una profesión, un oficio, lo que sea, pero algo que pueda servir para ellos. De tal manera que, o sea, en resumen, casi siempre van a necesitar, unos es por un periodo de tiempo corto, largo, la terapia conductual, la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje, la intervención psicopedagógica y la terapia familiar. Todo individualizado. Claro, sí, porque me imagino pues que la evaluación es individual para conocer esas áreas en donde tienen que trabajar individualmente con el niño, que no son iguales ni estandarizadas para todos. Pero bueno, ya por lo menos hoy los padres saben cuáles son los pasos a seguir y, muy importante, que es lo que usted dijo, tiene que ser en un lugar y con especialistas que sepan del tema, porque si no,
no es por maldad, pero bueno, a lo mejor la persona no está en conocimiento de atender esos casos y por supuesto puede dar o una información errada o la terapia no va dirigida hacia realmente el problema que tiene el niño o la niña. Entonces lo mejor es no perder tiempo y estar pues de la mano número uno, del pediatra especialista en TEA, o sea, que sabe del área. Y muy probablemente pues el pediatra ya sabe dónde referir porque trabaja pues en eso y ya sabe el equipo multidisciplinario a dónde lo va a referir sin perder tiempo, porque el tiempo ya sabemos que en esto es oro. Exacto, es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo con papá y mamá, con los niñitos, y es un trabajo en equipo. Yo siempre les digo que en el camino vamos juntos transitándolo, y la idea es juntos transitarlos con pasos certeros. Es verdad, porque las personas dentro del espectro autista nos enseñan muchísimas cosas y cada uno pues nos enseña, nos deja algo, ¿no? Como enseñanza, y es un dar y recibir, va en dos direcciones. Estas personitas, yo no he conocido personas más puras, más sinceras, más llenas de amor que estos niños, de verdad. Yo tengo en la consulta uno que a la mami aún no termina de asumir su diagnóstico, pero mira, él casi que no se le entiende lo que habla, pero a mí me derrite cada vez que él va enfermo y antes de irse se acerca y me dice: Maribel, gracias por curarme. Mira, a mí eso me derrite. Y es que así son ellos, incluso de adultos. De hecho, a veces de adultos yo le digo: no, los niños, porque son niños por siempre, su corazón es puro, sí. Realmente es muy, muy, muy puro. Todos merecemos ayuda, todos merecemos estar bien, pero la verdad es que estos niñitos lo movilizan a uno mucho más a estudiar, a saber cada día más y a tenderles la mano, porque, concha, le merecen lo mejor, pues. Yo siempre digo que yo tengo 3 objetivos en Pediatra Autismo, que bueno, que es mi cuenta en Instagram. El primero es generar conocimiento científico. El segundo es dar, a través del conocimiento científico, hacer sentir que las personas, hacer que las personas sean sensibles ante eso. Yo pienso, si tú sabes lo que está pasando otro y estás entendiendo por lo que está pasando el otro, tú puedes desarrollar la sensibilidad y te puedes colocar en sus zapatos. Y a largo plazo, eso es lo que va a generar la inclusión, porque al entenderlo, cónchale, eso va a movilizar algo dentro de mí, va a generar procesos dentro de mí, y de alguna manera yo voy a querer que esa otra persona sea igual que yo y trate de llevar la misma vida que yo llevo, y de ahí es de donde va a partir la inclusión, no como muchas veces la gente dice: no, tú los tienes que aceptar porque eso es inclusión y no sé qué. Sí, pero al final sabemos que lo que no se procesa, que no se procesa, no cala, no queda, y la idea es eso. Por eso yo me enfoco muchísimo en generar información, en que los papás lo sepan, en que las maestras pregunten, en que la gente en general sepa, porque si conocemos, sentimos y somos mejor, y estas personitas van a ser más incluidas, pues. Sí, esa es la idea, porque fíjense que, o sea, no solamente el médico y los terapeutas son las únicas personas, y la familia, encargados de conocer del tema, porque inclusión significa todas las áreas en donde un ser humano se desarrolla y va a tener su vida social. No es que existe un mundo para personas dentro del espectro autista y ellas viven todas allí y trabajan allí y estudian allí. No, ellas son personas como nosotros, que tienen que vivir con nosotros, estudiar con nosotros, trabajar con nosotros. Entonces la inclusión significa que todos sepamos de esto para que podamos ayudarlos. Es decir, sí sé, porque claro, el primer impacto es la escuela, y muchas veces por desconocimiento, el desconocimiento trae miedo, porque no sabes cómo afrontar o cómo manejar a lo mejor un niño dentro del espectro en un aula, y dices no, pero no por maldad, sino bueno, porque no sabes, tienes desconocimiento y eso da miedo.
Entonces lo que estamos buscando es que no, que sea integral, pero ese niño crece y también va a estar en un ambiente laboral. Y ese ambiente laboral, tus compañeros, oye, deben de saber que a lo mejor si tienes hipersensibilidad a la luz, pues no pueden ponerte una lámpara allí o no pueden ponerte la radio en la oficina porque te aturde, o el micrófono en un evento. Entonces, esos pequeños detalles que a veces las personas no saben, lo desconocen, pues el área es lo que estamos tratando de dar a conocer para que la inclusión sea eso, pues el respetar que esa persona pues no tolera o, por ejemplo, a lo mejor es más organizado, o porque muchas veces se le colocan etiquetas, ¿no? Que es muy obsesivo, que es muy organizado, o sea, se le colocan como muchas etiquetas a estas personas porque desconocen, y es lo que la inclusión es eso, aceptar, ayudar y apoyar y conocer a todo nivel, porque no solamente es la etapa infantil, ellos crecen y son adultos Ellos con la van a condición. crecer, van a ser adultos y, cónchales, de verdad que al final ellos van a tener siempre van a tener que librar sus batallas con esa condición. Sin embargo, yo hay veces que pienso que, porque estas personas al final se sienten muy mal y se sienten muy etiquetados, pero hay personas que son tímidas, por ejemplo, y entonces tienen que lidiar con eso toda su vida. Y eso no significa nada, entonces simplemente, y cada quien también tiene sus características de personalidad. Entonces el TEA, pues tiene unas características en la personalidad, más bien yo a veces hasta pienso que ellos tienen algunas ventajas con respecto a otras personas, porque la gran deficiencia de ellos es la parte social. Existen talleres de habilidades sociales para los niños, para los adolescentes, donde ellos pues van aprendiendo a socializar. En cambio, hay otras características de personalidad que si la gente no considera que eso es un problema para ellos y lo trabajan o lo trabajan consigo mismo, se quedan con eso. O sea, la inseguridad que puedan tener algunas personas, si las personas no identifican que la inseguridad le está causando un problema y que eso no está bien, no lo va a trabajar nunca y va a seguir así, pues. Y no existe un taller para los inseguros. No, en cambio aquí existe el taller de las habilidades sociales, que todo el mundo lo sabe, para que estas personas puedan estar bien. O sea, yo siempre trato de que el mensaje sea de que eres TEA, el niñito, tu hijo es TEA, tú te pudiste haber identificado con algunas características, pero eso no es nada grave, no es mal de morirse, necesitas algunos abordajes un poco distintos, pero también, por ejemplo, si sufres de la tensión alta, necesitas algunos abordajes diferentes. Si eres gordito y decidiste adelgazar, necesitas algunos abordajes diferentes. Entonces es simplemente ciertas características que te correspondieron en la vida, que bueno, las causas en otra entrega hablamos sobre las causas, pero bueno, te correspondió eso y ya, no es mayor problema, no hay por qué sentirse mal por eso, ¿no? Trabajarlo, buscar cuáles son las fortalezas, identificar las debilidades, convertirlas en fortalezas en la medida en que se vaya poniendo, en que se vaya pudiendo. Los papás, pues, ser pacientes. Cada niñito va a ir a su ritmo, hay unos que van rápido, hay otros que van lento, hay unos que en un área van a ir rápido y en otra área ese mismo niñito va a ir más lento, cada uno va a ir a su ritmo, lo importante es ir. Sí. Lo importante es estar en el camino, es un camino de resistencia y de persistencia, que si se hace acompañado y guiado con pasos certeros, pues es muchísimo mejor. Yo en la consulta incluso me detengo mucho tiempo para explicarles claramente las manifestaciones clínicas que tienen los niñitos, porque hay muchas veces que los papás no entienden que, por ejemplo, el aleteo es un estereotipo y que eso va a ser normal para ellos, que tal vez a largo plazo puede desaparecer, pero que es algo que es normal, que hay que explicarle a los papás, y si tú le explicas, ya todo pasa. O sea, todo empieza por el conocimiento. Con el conocimiento llega el entendimiento, llega la sensibilidad, llega la empatía, llega el respeto, llega la inclusión. Y de ahí es de donde tenemos que partir, pues de divulgar la máxima cantidad de conocimiento sobre esto
para que se les haga el camino un poco más llevadero a toda esta comunidad, a sus papás, a su familia. Y cónchale, ojalá incluso se sume cada día más gente y cada día más personas estén interesadas en aprender y tenderle la mano adecuadamente, desde la empatía, desde la sensibilidad a estas personas, porque realmente yo pienso que todos cuando vamos al médico necesitamos que la persona que está del otro lado sea una persona sensible y humana. Yo incluso siendo médico, cuando me toca ir de paciente, para mí eso es grave. Y siempre trato, claro, uno forma parte del medio y sabes a quién ir y a quién no ir. Pero tú siempre tratas de ir con alguien de mucho conocimiento científico, que sea también una persona sensible y empática, que sea humana, porque de nada sirve que vayas donde alguien que tiene muchísimo conocimiento científico, pero que no sea sensible, porque entonces sales de ahí destrozado. Y también la idea es que se haga un seguimiento con los papás y trabajar en equipo con los otros terapeutas para poder ir marcando el camino. Sí, eso es lo que realmente pues uno busca, ¿no? Ya el camino de los padres, o sea, de la persona ya dentro del espectro es duro, porque bueno, imagínense, un niño tan pequeño tiene que pasar tantas horas en terapia cuando él quisiera también estar como los demás, a lo mejor desarrollando más horas en el deporte o divirtiéndose en un parque y ya, ¿verdad? Tiene el camino un poco más duro. Los padres también. No solamente, o sea, tienen que entender que es una dedicación de tiempo, porque tienes que llevar a ese niño a varias terapias, es un gasto importante, o sea, es un plus económico importante, o sea, les cambia la vida a los padres, a la rutina familiar. Entonces, oye, lo que buscamos es que el entorno, aquellas personas que están fuera de la familia, que son, digamos, los otros padres, los compañeros, las escuelas, los médicos, todo, o sea, de El verdad, remen vecino. a favor, inclusive, o sea, inclusive pues, los restaurantes, todos los lugares en donde un niño, pues, dentro del espectro, un adulto dentro del espectro, desarrolle su vida, que sepan de autismo para que puedan apoyar y hacer que el camino sea más llevadero y más fácil, pues, para ellos. Eso es lo que estamos buscando, pues, dar tanta información que se vea como una condición pues totalmente llevadera y que las personas a su alrededor no sean una carga más, sino un punto de apoyo. Eso es lo que realmente buscamos. Bueno, doctora, el Exactamente. tiempo es cortísimo de esto, pudiéramos hablar, bueno, días y días, pero sí me gustaría que le diera como esas recomendaciones finales a los padres, ese ánimo que los padres sé que necesitan, sobre todo en las primeras etapas cuando reciben el diagnóstico, que es el momento más difícil, y por supuesto sus puntos de contacto para que la sigan en su Instagram y así, bueno, sean parte también de este maravilloso proyecto que usted lleva. Ay, gracias. Bueno, yo lo que le diría a los papás es que se guíen por su intuición. Siempre que vean algo que no está bien dentro de sus niños, no quedan satisfechos con lo que les dicen, busquen, pregunten, indaguen, busquen otra opinión. Los niñitos dependen de sus papás y si los papás no aceptan, no entienden, realmente se va perdiendo un tiempo muy valioso. Y los que ya tienen el diagnóstico, pues realmente la vida se trata de miradas. Si vemos esto con una mirada de esperanza de que es un camino largo, es un camino que puede ser complicado, pero es un camino donde hay esperanza realmente, y la esperanza está en dónde, en las opciones terapéuticas, en ser resistente, en ser persistente, en ir de la mano del conocimiento con pasos certeros. Pues bueno, el camino del muchachito hacia la adultez puede ser un poco diferente. Los papás también necesitan ayuda, un momento de contención y pues también ellos deberían de estar un poco alerta para solicitarlo porque ellos también son humanos y necesitan estar bien. Mis cuentas en Instagram me pueden conseguir por pediatra, autismo,
Ahí por lo general publico información, en algunas oportunidades hago conversatorios porque realmente yo estoy súper interesada en divulgar el conocimiento. El mes pasado hicimos uno en el Teatro de Chacao, en mayo iremos a hacer otro, vamos a hacer otras entregas online. Y bueno, algunos son a bajo costo, otros son gratuitos, ahí vamos. Mi consulta es en Caracas, en el Centro Profesional Las Mercedes, a través del UNDM por Pediatra Autismo me pueden contactar. También me pueden contactar a través del teléfono 0424-194-6116. Y bueno, aquí estamos con mucho gusto para servirlos, acompañarlos y para transitar el camino juntos. Muchísimas gracias, doctora. Sé que esta información vale oro para muchos de los padres que hoy nos están observando, nos están viendo y quienes pues vean también los programas en los meses sucesivos, porque bueno, esto queda siempre allí en las redes sociales para todos ustedes. Muchísimas gracias por apoyar este mundo del autismo y bueno, ¿qué más decirles? Súper agradecida de verdad. Ya saben, ustedes sigan a la doctora para que puedan contactarla, puedan asistir a su consulta. Ya saben que es una persona capacitada en el área de autismo para que no pierdan tiempo dando tumbos por allí, que lo que buscamos es solucionar y comenzar ese camino terapéutico lo antes posible para tener un mejor pronóstico. Gracias, doctora. Y bueno, gracias a ti realmente por la invitación, gracias por visibilizar este mundo, de verdad que sí. Bueno, por aquí estamos, siempre dispuestos a la orden para servir. Gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos. No olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que no se pierdan ninguna de las entrevistas. Hasta la próxima. Un cafecito con la licenciada fue una presentación de Ibereconomía, España en Positivo, tu portal de noticias. Bella Glam, moda y accesorios para la mujer glam. Nutritienda Caracas, todo lo que necesitas para tu salud nutricional. Autoservicio Italia, con más de 60 años en Venezuela, ofreciendo servicios para tu carro. Nutricionista Rosicela Puglisi, porque invertir en nutrición es invertir en salud.